La pregunta que miles y millones de personas se han hecho en todas las generaciones desde la historia del inicio del mundo ha sido: ¿a dónde van los muertos? ¿Qué pasa cuando la gente muere? ¿A dónde va su espíritu? ¿Y qué pasa con su alma? El estudio del día de hoy es más que interesante porque nos enseñará lo que pasa cuando la gente muere. El pastor Gambetta compartirá este estudio con nosotros y nuevamente te queremos invitar a que tengas tu Biblia a tu lado, que puedas pedirle al Señor que te pueda llenar tu corazón con el mensaje de la palabra del Señor, y espero que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, ilumine tu mente y tu corazón al estudiar su santa palabra con este importante tema, lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. El Señor Jesús te bendiga. Bienvenidos a su programa, El Evangelio Eterno. Nos sentimos felices de estar juntos nuevamente para estudiar el Santo Libro de Dios, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido muchas llamadas, correspondencia, y damos gracias a Dios porque hay tantas almas sinceras que están buscando la verdad. También nos animan el saber que están orando ustedes por este ministerio, y les agradecemos por sus donaciones que apoyan a mantener este ministerio y este programa en el aire. Y ahora vamos a ir al estudio de nuestra lección número 13. Esta lección lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. ¿Dónde van los muertos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Siendo que este es un tema tan delicado y tan necesario de estudiar, antes de abrir las páginas del Santo Libro de Dios, vamos a pedirle al Dios de los cielos que sea quien nos inspire en este estudio. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y santificado sea tu nombre. Antes de abrir las páginas de tu libro sagrado, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Padre Santo, danos tu verdad, danos tu luz, enséñanos, y nosotros estaremos dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, al tratar este tema tan delicado como es, ¿qué sucede con nuestros seres queridos que han muerto? Te pedimos que nos des una mente clara para comprender tu verdad, que nos des un corazón dispuesto a aceptarla y que nos des esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por bendecir a todos los que en esta hora se unen a nosotros para estudiar tu palabra. Y gracias por las oraciones que has contestado ya para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. El patriarca Job, hace más de 3.500 años atrás, hizo una tremenda pregunta. Job capítulo 14 y versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Dónde van los muertos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Están vivos? ¿Viven en algún otro plano de existencia? ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿O será la muerte el fin de todo? ¿Será el sepulcro lo único que queda de recuerdo de aquel que muere? ¿Sabes? La mayoría del mundo cristiano hemos sido enseñados que cuando una persona muere, si fue buena, va directamente a estar con el Señor. La gente dice que el Señor lo tenga en su gloria. Nuestro hermano que ha muerto en Cristo está gozando allá con el Señor, está cantándole salmos, está en la presencia misma de Cristo. Eso sí fue bueno, pero también nos han enseñado que si la persona murió en pecado mortal, murió rebelde contra Dios y fue una persona impía, mala,
se va directamente al infierno. Si fue bueno, al cielo. Si fue malo, al infierno. Y si fue ni muy, muy, ni tan, tan, dicen que va al purgatorio a purgar sus pecados. ¿Será cierto esto? Mi pregunta es, si cuando una persona muere se va al cielo, se va al infierno, como hemos sido enseñados, entonces, ¿qué acerca del juicio final? ¿Qué acerca de lo que aprendimos nosotros en la lección 9, donde dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Qué no dice el credo de los apóstoles? Que Cristo, después de morir, resucitó, ascendió a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Que no enseña la palabra de Dios que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Él venga, va a venir a juzgar, a dar a cada uno según sea su obra. Hay un día del juicio final, pero si los muertos ya están en el cielo o ya están quemándose en el infierno, entonces ¿para qué un día del juicio final? ¿Para qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Y si no están juzgados todavía porque Cristo no ha venido, entonces ¿cómo pueden estar en el cielo o estar en el infierno? Parece una contradicción esto, pero sabes, amigo, amiga, la palabra de Dios no se contradice. En ningún lugar de la Biblia se enseña que en el momento de morir las personas van al cielo o van al infierno. La palabra de Dios enseña lo que es la muerte y dónde están los muertos. Y para entender lo que es la muerte tenemos que entender lo que es la vida. Dios fue el que creó al hombre, lo formó y le dio el ser. Y vamos a ver cómo Dios constituyó al hombre, porque entendiendo lo que es la vida entenderemos lo que es la muerte. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amigo que me escuchas, la vida es un don de Dios. Dios creó nuestros primeros padres, esa primera pareja en el jardín del Edén. Él los hizo a imagen y semejanza suya. No venimos como resultado de un proceso de evolución. No venimos, según nos enseñan, de la casualidad que la vida apareció aquí en el planeta Tierra después de una gran explosión. No, Dios es el creador de la vida humana y la Biblia nos explica cómo Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó o sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Noten, los elementos constitutivos del hombre son polvo de la tierra, la parte material. Dios tomó de los elementos de la tierra, por eso el hombre se llamó Adán. Y Adán en hebreo quiere decir de la tierra, terrestre. En hebreo Adamá quiere decir tierra y Adán quiere decir de la tierra, tomado del polvo de la tierra. Todos los elementos que se encuentran en nuestro cuerpo físico, los minerales, fueron tomados de la tierra. Pero aparte de eso dice que Dios sopló en su nariz, soplo, aliento, espíritu de vida. Noten, el polvo de la tierra más el aliento, el espíritu, el soplo de vida, la vida que viene de Dios, formó un alma viviente. Qué interesante.
El alma viviente, un alma, no es algo que se separa del cuerpo cuando uno muere. El alma es cada ser viviente. Por eso cuando dicen en el estadio hubo presente 22.000 almas, no nos estamos refiriendo a 22.000 espíritus desencarnados. 22.000 almas se refiere a 22.000 personas. Un alma viviente es un ser vivo. Noten, no tenemos un alma, somos un alma viviente. Polvo de la tierra, más aliento, soplo, espíritu de vida forma un alma viviente. Así en el libro de Génesis, en el capítulo 12, se usa la misma palabra para describir a las personas. Dice el versículo 5, tomó Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, el hijo de su hermano, a todos los bienes que habían conseguido y a las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Las almas, las personas que habían adquirido en Harán, se está refiriendo a los siervos y a las siervas, seres humanos, personas, se les llama almas, almas vivientes. Ahora, si la vida es la unión del polvo de la tierra con el aliento, el soplo, el espíritu de vida, entonces, ¿qué cosa es la muerte? La muerte es el proceso a la inversa. La muerte es la separación del cuerpo. Leámoslo allí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre pecó, y justamente la muerte es el resultado del pecado. Dice que Dios le dijo al hombre, versículo 19 del capítulo 3, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte es regresar al polvo. Eclesiastés, capítulo 12, la pregunta 2 de nuestra lección, ¿qué cosa es la muerte? Dice el versículo 7, Eclesiastés capítulo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte es la cesación de la vida, es dejar de respirar. Dios quita la respiración, el aliento. El poder vital, la vida, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra. ¿Y dónde va el alma? El alma, amigo, deja de ser, porque el alma es la unión del cuerpo con el soplo de vida. Cuando Dios retira el soplo de vida, el alma deja de ser. Dice el libro de Job, esto es Job, en el capítulo 3 y en el versículo 17, en la muerte los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas, reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, allí están el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Nuevamente, Job, capítulo 7, dice en el versículo 7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Dice el versículo 21, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré yo en el polvo, y si me buscares en la mañana, ya no existiré. En la muerte el alma deja de existir, la persona, el ser vivo deja
de existir, porque en el mismo momento de la muerte perecen los pensamientos. Mira en el Salmo 146, dice el versículo 1 al 4, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabará mi alma a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, sale su espíritu, vuelve a la tierra y en ese mismo momento perecen sus pensamientos. En el mismo momento que deja de respirar, que sale su espíritu, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. El proceso cognoscitivo, pensante, se detiene en el momento en que la persona deja de respirar. Ya no hay más ondas cerebrales, ya no hay más pensamiento. No hay tal cosa como un espíritu que sale del cuerpo y sigue pensando. La Biblia dice que los que viven saben que han de morir. Vamos a leerlo, Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Si estuvieran en el cielo, alabarían a Dios. Si estuvieran en el infierno, se estarían quemando. Pero la Biblia dice, no saben nada. Versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amigo que me escuchas, la muerte es la cesación de la vida. No hay tal cosa como que los muertos van a alabar a Dios. Salmos capítulo 6, versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, oh Señor. En el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Quién alabará a Dios en el sepulcro? Nuevamente, en el Salmo 115, versículo 17, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y mientras vivamos. Aleluya. Los muertos no alaban a Dios, los vivos pueden alabarle. ¿Qué pasa entonces con los muertos? Ya vimos, dejan de ser, duermen. La Biblia le llama a la muerte un sueño. El Señor Jesús enseñó que los muertos están dormidos. Vamos al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, se relata la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, hermano de Marta y María, estaba enfermo. Las hermanas fueron a buscar, mandaron a buscar a Jesús. Señor, ven, porque el que tú amas está enfermo. Jesús no fue, se quedó un tiempo más allá. Y entonces dice en el capítulo 11, dicho esto, versículo 11, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, es que se va a mejorar. Pero Jesús decía de esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús le llamó a la muerte un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Así como en el sueño perdemos conciencia del tiempo, de lo que nos rodea. Así aquel que muere al cerrar sus ojos, se detiene el tiempo para él. Ya no piensa, no siente, no ama, no sufre. Está dormido, esperando el día de la resurrección. Sigue la historia.
Jesús fue entonces, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba enterrado en el sepulcro. Y luego la historia cuenta cómo Marta, la hermana del que había muerto, salió a recibir a Jesús y le dijo: Señor, versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le respondió: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía en el día final, el día del juicio, el día de la resurrección de todos aquellos que habían confiado en el Señor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te pregunto a ti, amigo, amiga, que me escuchas, ¿crees tú esto que creía Marta? ¿Crees tú en la resurrección en el día postrero? ¿Crees que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente? Y Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Y luego fueron al lugar donde había sido enterrado Lázaro. Jesús preguntó: ¿dónde le pusiste? Y si dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, llegó al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Esto es San Juan, capítulo 11 y versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, baja del cielo. ¿Lo leíste? ¿Verdad que no dice así? Ah, chequéalo bien. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 43. Y Jesús, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sube del infierno. ¿Verdad que no dice así en tu Biblia? Tampoco en la mía. ¿Sabes lo que dice? Lázaro, ven fuera. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, Jesús lo hubiera llamado a bajar del cielo. ¿Qué testimonio más grande hubiera sido que Lázaro hubiera contado las maravillas que vio allá en el cielo? Pero hubiera sido también una desgracia volverlo a bajar a la tierra si ya estaba gozando en el cielo, porque según el capítulo que sigue, la gente buscó quitarle la vida. Los judíos quisieron matar a Lázaro, porque el testimonio del que había estado muerto y resucitó era tan grande que todos creían en el poder de Cristo Jesús, y planearon matarlo a Lázaro y matar también a Jesús. ¿Qué pecado hubiera sido bajarlo del cielo para venir a sufrir esta tierra? Si Lázaro hubiera estado en el infierno, hubiera contado los horrores de la ultratumba, del infierno, del fuego. Pero no hay ningún testimonio de Lázaro. Al contrario, dice: y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejad de ir. Amigo que me escuchas, la muerte es la cesación de la vida. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Somos mortales, el alma no es inmortal. Ezequiel 18:4, la pregunta 5 en tu lección. El alma que pecare, esa morirá. El único que es inmortal es Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16.
El único que es inmortal es Dios. Nosotros somos mortales y el alma también debe morir. Pero hay una esperanza, hay una resurrección. Esto nos enseña, sin embargo, que hay mucho engaño en el mundo. La primera mentira del diablo fue: no moriréis. Y hay muchas personas que dicen comunicarse con los muertos. ¿Sabes que esto es un engaño? Ya leímos hoy que los muertos no vuelven a su casa, no pueden hacer nada sobre lo que se hace debajo del sol. Es más, la palabra de Dios prohíbe categóricamente la necromancia, el espiritismo, como se llama a aquellos que dicen comunicarse con los muertos. Mira qué palabras tan fuertes habla Dios en Deuteronomio capítulo 18. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, versículo 9 al versículo 13. No aprenderás a hacer según las abominaciones que hacen aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni espiritista, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Jehová prohíbe esta práctica porque es conexión con el enemigo de las almas. El primer mentiroso, espíritus malignos, ángeles caídos, espíritus inmundos se hacen pasar como espíritus de muertos y engañan a los moradores de la tierra. Por eso Dios le llama abominación. No podemos comunicarnos con los muertos, no les podemos rezar a los muertos, eso es espiritismo. Hay personas que rezan a los santos, les piden que le hagan favores, cuando la Biblia dice que los muertos están dormidos y nada saben. Pero hay una esperanza. Jesús dice que la muerte no es el fin de todo. Y termino con el pasaje del apóstol San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13 al 17. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten, los que duermen le llama el apóstol, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. La consolación es saber que muy pronto Jesús vendrá y volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Que esta esperanza te mantenga, te llene de fe y de paciencia. Oremos. Amante Dios, gracias por revelarnos la verdad de tu palabra. Gracias porque hemos entendido que nuestros seres queridos ni están quemándose en el infierno, ni están viendo en el cielo como nosotros sufrimos en esta tierra. Gracias porque sabemos que descansan el sueño de todos los que han